Buenas noches, queridos estudiantes, compañeros, espero se encuentren muy bien. Demos 2 minuticos para que el resto de personas puedan unirse. En 2 minuticos iniciamos. Por favor, me autorizan para iniciar grabación. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos al taller de Excel avanzado y GeoGebra. La idea de este taller es que pues ustedes tengan claro pues algunos conceptos básicos que tenemos en Excel que nos ayuda o nos facilita entonces ciertas tareas. Me confirman audio, me confirman que ven por favor mi pantalla para continuar. Sí, se ve muy bien, se escucha bien. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, este taller consta entonces de 3 partes. La primera parte vamos a estar hablando de las tablas de frecuencia y gráficos estadísticos a cargo de mi nombre, Lady Quintero, mucho gusto. Segunda parte, medidas de tendencia central, medidas de dispersión a cargo del docente Gustavo Barrera. Y por último, medidas de dispersión y regresión lineal a cargo del docente Carlos Gómez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Les voy a presentar la situación que pues, vamos a manejar todo el tema de Excel a partir de una situación, a partir de una base de datos. De ahí vamos a hacer desde ceros, pues nuestra tablita de frecuencias eh, desde cero, ¿sí? Y desde ahí formulamos entonces las gráficas correspondientes a lo que tiene que ver con por aquí, que aquí se los estoy mostrando, por acá. El histograma o diagrama de barras, diagrama circular o el polígono de frecuencias. ¿Listo? Eso es nuestra metodología pues para el día de hoy en el taller. Entonces, enfoquémonos aquí entonces en la situación problema. La Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD está preocupada por la variación de los indicadores académicos en los últimos 9 años en las distintas regiones y ciudades de Colombia. Se han identificado diferencias significativas en las tasas de matriculación, deserción, aprobación, reprobación y repitencia en las distintas regiones del país, lo que puede estar relacionado con factores socioeconómicos y geográficos. Entonces, el equipo directivo de la UNAD necesita identificar las variables que más influyen en la deserción estudiantil y proponer estrategias para mejorar los índices de aprobación y reducir entonces la repitencia y la deserción en las regiones más afectadas. En esta parte de acá, que tenemos ya nuestra base de datos, quiero que ustedes identifiquen cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas.
ya en sus respectivas webs y CIPAS, cada uno con su docente, pues ha venido, digamos, em, verificando cuál de estas variables corresponde, ¿sí? En este caso, bajo esta situación, tenemos que las variables cuantitativas las vamos a manejar como tasa de matriculación, deserción, aprobación, reprobación y repitencia. ¿Listo? Como variables cuantitativas. Y las variables cualitativas las vamos a estar centrando en municipio, departamento y región. ¿Listo? Entonces, vámonos por acá para nuestra base de datos. Iniciamos entonces, espérenme un momento, yo verifico que no haya nadie en sala. Ok, perfecto. Entonces, en la partecita aquí de arriba, en la parte superior, tenemos pues nuestras variables cuantitativas, como anteriormente se las había mencionado, tasa de matriculación, deserción, aprobación, reprobación, repitencia. La idea de mostrarles desde cero cómo se realiza pues el tema de la tabla de frecuencias es que evidenciamos de pronto cuando hallábamos la frecuencia absoluta les daba desbordamiento o pues factores que de pronto no les llegaba a un resultado pues coherente. Listo. Entonces, vámonos para aquí, tablita de frecuencias. Yo estaba pues adelantándome un poco, pero pues vayamos a ver, voy a hacerlo desde ceros, listo. Entonces, vamos a coger ay, perdón, vamos a coger acá eh, podemos hacerla con cualquiera de estas, ¿cierto? Ya que pues cada una de ellas genera datos estadísticos por ser pues variables cuantitativas. Vamos a hacerla con tasa de matriculación. Si yo selecciono el Control Shift, flechita hacia abajo, pues él me selecciona todos los datos correspondientes a la columna de esa variable cuantitativa. Nos vamos para acá, le damos Control B y pues ahí arroja pues los resultados de todas estas datos ya, digamos, organizados de menor a mayor. Ahora, em, algunos de pronto también evidencié, venga, yo corrijo todo esto para que ustedes puedan ver cómo es que se hace. En la base de datos, aquí hay una pestañita en la cual usted puede organizar de mayor a menor, donde te dice ordenar, bien sea pues número o bien sea pues letras, ¿cierto? En este caso, las vamos a ordenar, simplemente continuar con la selección actual y las vamos a ordenar. Acá nos arroja este cuadrito y nos indica qué columna, qué valores de celda vamos a ordenar y qué orden le vamos a arrojar, si de menor a mayor, si de mayor a menor o pues ya una lista personalizada que nosotros queramos. En este momento queremos ordenarla de menor a mayor. Listo. Entonces, como yo ya seleccioné los datos de tasa de matriculación, en la tabla de frecuencias, pues me voy acá e indico que efectivamente, pues todos quedaron ordenados. Listo. Hasta ahí. La idea es que cuando terminemos esta parte que yo les estoy explicando, de pronto generar alguna sección de dudas o preguntas que les hayan quedado. ¿Vale? Entonces, vamos acá, vamos a organizar esos datos, los seleccionamos y arrastramos con clic sostenido hasta abajo para poder que nos indique, digamos, el tema de cuántos datos tenemos y el orden de cada uno de ellos. Para nosotros realizar una tabla de frecuencias, necesitamos tener el total digamos, del universo, ¿cierto? De los datos que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta parte le vamos a poner, nos vamos a ubicar en este cuadrito, le vamos a dar igual, le vamos a dar contar, abrimos paréntesis, seleccionamos esta primera casilla, control shift, flechita hacia abajo y me selecciona pues todos los datos, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, en este caso, tendríamos entonces la totalidad de nuestros datos N, que en este caso estamos hablando, si nos vamos acá para nuestra base de datos, son 100 datos que estamos estudiando. ¿Listo? En nuestro caso, en la primera fase, la segunda fase, perdón, estábamos hablando de 450 datos. Entonces, la idea de esto es que entre más datos, nosotros tengamos una parte de optimización, ¿cierto? Para pues generar esa tabla de frecuencias de una forma más,
más sencilla, digámoslo así. Para hallar nuestro X máximo, igual, máximo, ¿por qué lo estoy repitiendo? O sea, lo que pasa es que necesitamos tener estos datos claros para poder nosotros realizar nuestra tabla de frecuencia que está pues aquí abajito. Sí, entonces necesitamos partir de nuestra N, de nuestra X máxima y nuestra X mínima para poder pues, digamos, hacer las cosas más fácil para nosotros. Entonces identificamos nuestro máximo de la siguiente forma. Entonces, ponemos máximo, abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos la primera celda de nuestra variable cuantitativa a estudiar, control shift hacia abajo, cerramos nuestra paréntesis, enter, y pues miren que aquí nos están dando pues los valores. Nuestro X mínimo igual, un igual, mínimo, abro paréntesis, me paro aquí, control shift hacia abajo, cierro paréntesis, enter. Listo. De esa forma, entonces obtenemos una forma pues fácil, sencilla de obtener pues entonces nuestro máximo y nuestro mínimo de una cantidad de datos cualquiera. Entonces, para nuestro rango nos dice que vamos a hacer pues una diferencia entre nuestro X máximo, que es esta casilla que está aquí, y se la vamos a restar a esta casilla que tenemos aquí. Perdón, pero que es restar a esta casilla que tenemos aquí y le damos enter. Listo. Miren que aquí en intervalos hacemos una formulita que pues aquí se las estábamos poniendo en sus webs y en sus zipas, cómo era que se aplicaba para poder sacar ese valorcito de intervalos. Ese valor de intervalos entonces nos dio 7,6. Recuerden que pues, para poderlo redondear era aproximándolo, ¿cierto? Entonces redondémoslo a 8 y nuestra amplitud era simplemente pues hacer nuestro rango, ¿cierto? Sobre el intervalo que estábamos pues escogiendo. Entonces en este caso era simplemente una división, F7 dividido F8, le damos enter y listo. Con esos datos iniciales ya podríamos entonces nosotros establecer nuestra tablita de frecuencias. Aquí es donde de pronto varios o pues vi que tenían ciertas dificultades en identificar qué números poner acá, desde dónde partir, ¿sí? Entonces nuestro X mínimo pues simplemente le vamos a dar igual que sería nuestro X mínimo que habíamos dicho acá. Le damos enter y listo. ¿Vale? Entonces, para nuestro X máximo, recuerden que para nosotros tener, digamos, datos, digamos, quietos en una celda, lo tenemos que anteceder bajo un signo de pesos y este se permanece pues quieto sin, cuando uno lo desplaza, ustedes han visto que cuando nosotros desplazamos aquí esto hacia abajo, pues él automáticamente me desplaza lo que yo esté haciendo en la parte de acá arriba, ¿cierto? Pero entonces, como les digo, para poder sostener este valor quieto, lo antecedemos con un valor de pesos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería entonces nuestro X máximo, que es de 14, perdón, espérame, este valor que está acá, este valor que tenemos acá, ¿cierto? Más sería entonces nuestro valor quieto, que sería la amplitud, pero como les digo, tenemos que antecederlo de un signo pesos para poder que este valor me quede fijo y al yo desplazar mi celda, entonces me arrastre pues toda la información sin necesidad de volver a repetir, digamos, el F9, porque muchas veces si yo no hago el tema de pesos, él va a quedar cogiendo consecutivamente la celda de abajo. Listo, entonces le damos enter y listo, ahí me quedo. Voy a hacer estas tres primeras para que ya Excel me verifique cuál es la secuencia que yo quiero seguir, ¿cierto? Entonces aquí sería igual a este valor que tenemos acá, ¿cierto? Le damos enter. Ahora, ¿cuál sería el valor que tenemos acá? ¿Cuál sería el valor automáticamente que tenemos acá? Entonces sería este valor que está acá y con este valor fijo. Entonces vamos a desplazar esta celda hacia abajo para ver qué nos arroja. Y este vamos a desplazarlo hacia abajo porque ya tiene la información guardada del,
digamos, de la fórmula que yo le había precedido con anterioridad. Entonces, si se dan cuenta, miren que el signo pesos en cualquiera de estas celdas va a quedar quieto. Es decir, este valor C igual a R sobre K, que es nuestra amplitud, va a quedar fijo, ¿sí? Entonces, eso es un truquito, pues, que nos ayuda a establecer una fórmula con un dato quieto. ¿Listo? Bueno, nuestra marca de clase, pues habíamos dicho que era el promedio sencillo, ¿cierto? Un promedio de dos valores que se saca de la siguiente forma, igual. Entonces, x mínimo más x máximo, cierro paréntesis. Ahora yo hago aquí paréntesis para poder que no me genere controversia acá, dividido entonces entre dos, porque pues estamos haciéndolo entre dos datos. Listo. Entonces desplazamos nuestra información y miren cómo pues tenemos la marca de clase de cada uno de esos intervalos. Bueno, mm, hasta este punto, eh, el único de pronto inconveniente que yo había visto anteriormente era cómo fijar un valor específico. Entonces, pues yo creo que para ese punto ya quedamos totalmente pues claros. Listo. Entonces, vamos a hacer la frecuencia absoluta que pues de pronto uno que otro se le vio pues en la dificultad, pero entonces para que lo tengamos presente es lo siguiente. Hacemos igual frecuencia. Mira que acá Excel nos arroja cuál sería la secuencia que tenemos que seguir para, espérame que lo escribí mal, frecuencia. Abro paréntesis, mire que nos dice de qué datos y de qué grupos. Entonces tengamos en cuenta que para nuestros datos son los datos de la variable que estamos nosotros estudiando, que en este caso es esta variable que tenemos acá, que es tasa de matriculación, que va desde el B5, ¿cierto? Hasta el B104. Si yo cierro el 5 hasta el B104. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería la secuencia a seguir? Sería un punto y coma, ¿sí? Para poder establecer cuáles son los otros datos que estamos, que tenemos que, pues, calcular. Sería nuestro X máximo. Es decir, este otro secuencia que tenemos acá es la que iría en esa parte. ¿Listo? Entonces, démosle aquí. Ay, espérame que se me espérenme un momentico porque se me ocurrió algo. Que serían todos estos datos. X máximo y los desplazamos hacia abajo. Ok, listo. Em, como ya tenemos acá estos daticos, el total que nos arroje acá sería igual a la suma, ¿cierto? Entonces acá nos dice Excel que no tenemos una opción de poder sumar esas celdas con facilidad. Sumar cuáles intervalos, cuáles datos, cuáles casillas, estas que tenemos, estamos seleccionando ahí. Control, un momento, por favor. Esto era lo que yo les decía que a muchas personitas les pasó, ¿sí? Si les pasó eso, simplemente es Control Shift Enter y él automáticamente pues me genera o sea, me quita el desbordamiento que tenemos ahí. Listo. Entonces, un momento. Listo. Entonces, tenemos nuestra frecuencia absoluta que serían pues los 100 datos, em, de los cuales pues estamos estudiando en este caso. Tengamos en cuenta algo, que cuando nosotros sumamos toda esta columna, si no nos da 100, es decir, la cantidad de datos que es n, estamos haciendo algo mal. Entonces nos toca volver a revisar en qué consiste pues nuestra fórmula. Listo. Listo, entonces, vámonos entonces para nuestra frecuencia relativa. Como les decía anteriormente con la celda fija, nosotros necesitamos identificar en la frecuencia relativa cuál es el dato que vamos a empezar digamos,
a generar la secuencia. En este caso, tenemos que tomar, espérenme un momento. Tenemos que tomar entonces nuestro primer dato de n sub i, ¿cierto? Y lo ponemos sobre el dato de 24, espera, por acá, que sería digamos, el total de los datos que estamos estudiando. Entonces, estos dos son las casillas principales para iniciar nuestra frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, como este dato va a estar digamos, fijo, ¿sí? Por eso la estamos fijando con el signo pesos. Listo, entonces, aquí en el N sub I, gracias, en el N sub I mayúscula, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la relación entre el N sub I inicial para poder generar el dato del acumulado, de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, como ya teníamos acá nuestros datos, simplemente era desplazarlo y como les dije anteriormente. Tenemos que identificar que eso nos dé 1, ¿sí? Para, pues, comprobar de que estamos haciendo nuestros cálculos bien. Para nuestra frecuencia acumulada, entonces, tenemos el mismo dato de la frecuencia absoluta, pero en este caso, para la frecuencia relativa acumulada, necesitamos hacer la relación con la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, volvamos. Nuestra frecuencia absoluta acumulada la tenemos que relacionar con frecuencia absoluta. Y para nuestra frecuencia relativa acumulada la relacionamos con frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que para encontrar nuestra frecuencia absoluta acumulada sería entonces el G14, que lo tenemos aquí seleccionado, ¿cierto? Que sería el inicial. Y cómo sería la secuencia del siguiente. Sería el 9 más el que le sigue al n sub i para poder después sacar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ponemos G sub 15 más I 14, enter, y entonces digamos que la secuencia sería siempre la siguiente. Miren aquí en esta parte cómo me selecciona de color azul y de color rosadito los datos que yo estoy relacionando. Mira, ¿listo? Entonces, como con la primera ya la hicimos, con esta segunda casillita, simplemente seleccionamos hacia abajo y pues ese nos hace el trabajo. Ahora, en este caso de frecuencia absoluta acumulada, no hay necesidad de que nos dé un valor en especial, ¿cierto? Porque pues simplemente es una frecuencia ahí acumulada, que después ya les voy a decir qué significa o a qué hace relación o cuál sería la aplicación o cómo lo podemos interpretar gráficamente en esas frecuencias. Entonces, frecuencia relativa acumulada, pues lo mismo, miren cómo hace la secuencia. Miren, simplemente selecciona uno y el otro y lo suma así repetitivamente. Listo. Ya teniendo estos datos, nos vamos para el histograma o diagrama de barras. Es muy sencillo. Miren, muchachos, voy a borrar esto desde cero. Voy a hacer esto desde cero. Voy a seleccionar los datos que yo quiero graficar. Yo quiero graficar mi frecuencia absoluta para de ahí tomar decisiones y verificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, le damos insertar. Mire que aquí nos aparece la cantidad de gráficos que pues, estamos estudiando. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro histograma o nuestro diagrama de barras. Listo. Para hacerlo más personalizado, pues le podemos cambiar, obviamente, el tema de los ejes, el tema del color, digamos que pues cacharreando ya de una forma como más así precisa, ya ustedes pues pueden determinar ahí. Vayan viendo cómo hay digamos, una información en esta parte. En este rango de 5 a 7 ya hay una información importante que ya les voy a decir cómo la podemos entonces interpretar. Bueno, que no queremos hacer histograma o diagrama de barras, que queremos hacer un diagrama circular. Espérenme, yo borro esto para que ustedes vean cómo se saca nuevamente.
Relaciono mi frecuencia absoluta, le doy insertar. Nuestro diagrama circular, mire que hay diagrama circular en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en forma de anillo. Voy a hacerlo en 3 dimensiones, ya que pues el de ahorita en el diagrama de varos lo hice con 2 dimensiones. Entonces ya quedó esto aquí. Déjenme, yo se los cuadro para que puedan tener después acceso a este material. ¿Listo? Lo mismo, pueden personalizar su gráfica de una forma pues sencilla, como les digo, pues cacharreando, pueden darle, digamos, como más toquecitos pues personalizados, listo. Y el polígono de frecuencias lo voy a borrar, eso, voy a borrar y vamos a seleccionar nuevamente los datos que yo quiero graficar, le doy insertar, mire que por acá está aquí hay más gráficos, ¿sí? Nuestro polígono de frecuencia lo podría diseñar de esta forma. Entonces, bajémoslo acá. Listo. Listo, teniendo ya esta información, entonces, ahora sí, vamos a interpretarla, que es lo más importante, pues no nos sirve de nada como nosotros eh, sí, pues Excel no lo hace, muy bonito. Digamos, las fórmulas a veces son fáciles de interpretar y de sacar. Excel se deja manejar muy fácil, ¿sí? Pero entonces es interpretar esos datos que estamos viendo acá. ¿Cómo podemos darle sentido? ¿Cómo podemos, em, digamos, concluir esta parte gráfica y de tablas que estamos nosotros visualizando ahí? Entonces, muy sencillo. Tengamos en cuenta algo, que la descripción de los datos, miren acá, N, ¿cierto? Es 100, que es el número total de observaciones o datos en el conjunto. Observaciones, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros estábamos partiendo de una situación problema que yo les dije ya anteriormente, ¿cierto? Entonces, que esta es nuestra base de datos, que tenemos tasa de matriculación, deserción, aprobación, reprobación y repetencia. Digamos que ese es el contexto para poder nosotros empezar a identificar y, digamos, analizar esos datos que nos están dando ahí. X máximo, que sería 12.387, que ese es el valor máximo en el conjunto de datos. Digamos que eso no tiene pues mayor relevancia para poder nosotros interpretarlo. Nos vamos para nuestro X mínimo, que sería igual, que sería el 63 del conjunto de datos a estudiar. El rango de datos calculado como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, digamos que es un pequeño resumen de lo que se hizo. El intervalo se ha calculado que deban haber aproximadamente 8 intervalos. Eso es lo que nosotros estamos determinando con base pues a la fórmula que ustedes están viendo acá, donde n pues es el número total de datos, ¿cierto? Que es 100. Y nuestra amplitud o ancho de cada intervalo calculada como rango dividido, como pueden ver ahí, por el número de intervalos, es decir, pues C igual a R sobre K, que ya pues lo hicimos previamente. Ahora, vamos a analizar esos intervalos. Miren que los datos están divididos en 10 intervalos con los respectivos límites. Límite inferior, X mínimo, y límite superior, X máximo. Cada intervalo, entonces, ¿qué agrupa? Agrupa los datos dentro de esos rangos, ¿cierto? Ese sería, pues, los intervalos límites de cada uno de esos datos. Entonces, para nuestra marca de clase, como les dije anteriormente, es el punto medio de cada intervalo. Entonces, calculándolo como X mínimo más X máximo dividido 2, y esto nos da una idea del valor representativo de cada intervalo. Listo. Eso es lo que, digamos, el significado de nuestra marca de clase. Ahora, nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo estábamos definiendo por n sub i, n minúscula sub i, es el porcentaje de observaciones en cada intervalo respecto al total de datos. ¿Listo? Entonces, calculado como n sub i dividido n. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo la frecuencia relativa es 0,09, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Entonces, lo que significa que el 9%, lo que ven acá, de los datos están en ese rango
en ese rango de 63 a 1684. Así es como se lee esas tablas, ¿cierto? Entonces, nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es su n mayúscula sub i, ¿qué nos está diciendo? Que la suma progresivamente, o bueno, suma progresivamente las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores, ¿sí? Entonces, esto indica que el número de datos que hay hasta cada intervalo, entonces, por ejemplo, en el segundo intervalo hay un total de 10, ¿sí? En el segundo intervalo hay un total de 10 observaciones hasta ese punto, ¿sí? Lo que indica que el 10% de los datos están por debajo de el valor que tenemos aquí, que son 3306. Listo. Así es como se lee esa frecuencia absoluta acumulada. Ahora vámonos para la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué nos dice? Muestra el porcentaje acumulado, ¿sí? De observaciones hasta cada intervalo. Entonces, es útil para ver cuántos datos caben por debajo de cierto valor. Entonces, en el intervalo 6, ¿sí? ¿Qué pasa en el intervalo 6? De 8170, este que está acá, en el intervalo 6, 8170, entonces a 9792, como lo ven acá, tienen la mayor frecuencia absoluta, como se pueden dar cuenta acá en la tabla, 40, ¿cierto? Entonces, entonces, con 40 datos, ¿qué representa? Pues el 40% del total de las observaciones que estamos pues estudiando. Entonces, los intervalos más altos de 13.035 a 16.278, que es estos dos rangos que están acá, que estoy involucrando estos dos. Entonces, ¿qué nos dice? Que no contienen observaciones, lo que indica que no hay datos en esos rangos superiores, ¿sí? Y por último, la frecuencia acumulada, que nos indica que la mayoría de datos, que es el 96%, se encuentran por debajo de 11.414 y el 100% de los datos están por debajo de 13.035, que igualmente lo podemos interpretar también por esta misma gráfica que ustedes ven ahí. Entonces, digamos que eso sería como la forma sencilla, ¿sí? De ustedes realizar lo que concierne pues a las tablas de frecuencia y a sus gráficos correspondientes. Y asimismo, para cada una de estas variables cuantitativas, la podríamos generar tablas de frecuencias pues diferentes, nos arrojaría datos totalmente diferentes y ya con eso pues como les digo uno tomaría pues decisiones cuando estamos planteando alguna situación problema. Entonces le doy paso pues a mi compañero para que continúe. Gracias, profe Lady. Si puedes dejarte compartir, entonces yo Ya, mi comparto mi profe. pantalla. Gracias. Listo. Muy buenas tardes a todos. Profesor Ramiro, profe Lady, profe Carlos, estimados estudiantes. La segunda parte del taller, continuando con la misma situación problema de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Entonces, voy a trabajar las medidas de tendencia central. En esas medidas de tendencia central, entonces, vamos a trabajar la media o el promedio, la mediana y la moda. Son a través de cuál nuestra información, nuestra base de datos o para este caso, situación problema, se encuentran la mayor parte de los datos concentrados hacia un punto promedio, mediano o moda. Vamos a ver qué es el promedio. Entonces, el promedio no es nada más que una sumatoria de la cantidad total de datos dividido entre n. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Yo tengo datos que son 2, 3, 4, 6, 6, 5, 2, 3, 3 y 6, 6. Este es el ejemplo. ¿Qué es el promedio? Es tomar cada uno de estos datos y sumarlos.
2 más 3 más 4, sucesivamente hasta n, y se divide entre el total de los datos, que para este caso son 11 datos. De tal manera que la suma del numerador me da 46 y lo divido entre el total de datos, que son 11. Mi promedio, que se simboliza como x barra, es igual a 4.18. Yo tengo aquí un ejemplo y vamos a la base de datos posterior. Entonces, ¿cómo haría yo esto? Entonces, en el Excel colocamos una suma, ¿listo? Entonces nos dice que es una suma, ¿cierto? El promedio es una suma. Entonces, voy a sumar ¿quién? Voy a sumar a todos estos datos. Entonces, selecciono los datos y es una sumatoria. Y decimos que esa sumatoria la dividimos entre ¿quién? Entre el total de datos, que para este caso nos damos cuenta que son 20 datos. Entonces, si yo sumo esa cantidad de datos y la divido entre su n, que es 20, obtengo 2.75, que ese sería mi promedio. Otra forma de que lo pueden realizar directamente ustedes, Excel nos da la bondad que tiene el promedio. Entonces, seleccionamos el promedio. Nuevamente vamos aquí en la base de datos, la seleccionamos y le damos Enter. Y él me arroja que el promedio es igual a 2.75. Entonces, hay dos formas que ustedes lo pueden realizar. Con la base de datos que estamos trabajando, entonces voy a hacerlo en esta parte, mi promedio. Entonces, mi X sub I, que voy a trabajar para este ejemplo, es la tasa de matriculación. Entonces, yo tomé los datos y lo llevo aquí a una hoja nueva, que es la tasa de matriculación, ¿listo? Mi X sub I. Entonces, cada dato de ellos, de tasa de matriculación, es mi X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub N, que X sub N sería el total de datos, que son 100 datos. Dijimos que cómo hallábamos el promedio, igual promedio, seleccionamos la opción, vamos aquí a los datos y seleccionamos todos los datos. ¿Listo? Le damos Enter y nos damos cuenta que el promedio para nuestra variable, que es tasa de matriculación, es 8006.79. Ya obtuvimos el promedio, ¿listo? Luego vamos con la mediana. Entonces, para la mediana deben de hacer algo especial. En la mediana, entonces, algo diferente al promedio, los datos deben de estar ordenados en forma ascendente. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo del menor al mayor. Entonces, primero el 1 en orden ascendente seguiría el 2, el 3, el 5, el 7 y el 9. Se deben ordenar en forma ascendente. Cuando pase este caso, que para el caso específico son datos impares, son 11 datos, nuestra mediana va a ser el valor central. Entonces, atrás del valor central, teóricamente debe haber el 50% de la información. Entonces, ¿qué es el 50%? El 1, el 2, el 3 y el 3, aquí tengo 4 datos. Por debajo del 5 tengo 4 datos. Ahora vamos a ver por encima de 5. Tengo el 7, el 8 y el 9. Hay 4 datos. O sea, acá está el 50% de la información y acá está el 50% de la información. Eso es cuando son datos impares. Y cuando son pares, se toman los datos centrales, que vamos a hacer el ejercicio aquí con los datos pares para la mediana. Y entonces dijimos que lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor. Nos damos cuenta que aquí está el 2, el 1, el 3, no están ordenados. Seleccionamos los datos, le decimos ordenar, y él los puede ordenar de menor a mayor, que es lo que necesitamos, ordenar de menor a mayor. Y nos da esta opción, le decimos que continúe con esta selección, con lo que acabamos de seleccionar, y que nos ordene. Listo. Entonces, Excel nos ordena los datos de menor a mayor. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Están ordenados de menor a mayor. Luego ellos, ¿qué se debe hacer? Entonces, si lo hiciéramos de forma manual, debe quedar el 50% de datos a la izquierda y el 50% de datos a la derecha. Entonces, primero voy a hacerlo con la forma de Excel, la fórmula de Excel. Igual, puedo decirle que me halle la mediana. Y él nos pide que le ingresemos el rango de los valores a los cuales necesitamos la mediana.
y le damos Enter. Me dice que la mediana es 2.5. ¿De dónde salió ese 2.5? Entonces, voy a colocar de un color. Voy a tomar primeramente aquí 8 datos. Voy a colocarlos de color verde para que se den cuenta. Y aquí en la parte de abajo voy a tomar, listo, 8 datos. Entonces, tomé 8 datos de array para que nos demos cuenta qué sucede. Quedaron 4 datos intermedios, pero dijimos que cuando es impar es el dato central. Y cuando es par son los 2 datos centrales. O sea que de estos 2 datos centrales es de donde debemos nosotros hallar nuestra mediana, ¿listo? Entonces, ya sabiendo que los datos centrales son el valor de 2 y el valor de 3, ¿cómo se halla la mediana matemáticamente? Es igual a un promedio entre los 2 datos centrales. Entonces, entre 2 y 3. El promedio entre 2 y 3 nos dice que es 2.5. Entonces, podemos hallarlo manualmente, que es sacando el promedio, o con la fórmula de Excel, que es igual mediana. Listo, fácil, ¿cierto? Y por último, la moda, que la moda pues es el valor que más tiene o que tiene mayor frecuencia dentro de nuestra distribución. Entonces nosotros fácilmente para este conjunto de datos que es pequeño, nos podemos dar cuenta la moda cuál sería. Entonces para el valor de 1, para el valor de 1, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos 4 valores, que lo que explicaba la profe Lady, esa sería nuestra frecuencia relativa. Entonces voy a llamarla F minúscula. Esa es nuestra frecuencia. Para el valor de 2, hacemos un conteo. Tenemos que 6 valores sería nuestra frecuencia. Para el valor de 3, entonces para 3 tenemos 4 posibles valores. Para el valor de 4, tenemos 3 posibles valores como frecuencia. Y por último, el valor de 5, tenemos 3 posibles valores. Entonces decíamos que la moda es el dato o la observación que tenga mayor frecuencia. Entonces nos damos cuenta que el valor de 2 para este caso, el valor de 2 es quien tiene una frecuencia de 6. O sea que nuestra moda para este conjunto de datos sería el valor de 2, ¿listo? De 2. Entonces vamos a hallarlo igual. Excel también tiene la facilidad de que le damos igual la moda y le seleccionamos el conjunto de datos y él nos dice que la moda es el valor o la observación que es de edad para este caso de 2. Entonces la llamo aquí y la llamo a través de la tabla de frecuencia, ¿listo? Aquí con nuestra base de datos. Entonces, ya hallamos media o promedio, ¿listo? Vamos a hallar la mediana. Entonces dijimos que para la mediana lo que hacemos primeramente es seleccionar los datos y esos datos deben de quedar ordenados de menor a mayor. Entonces aquí le damos ordenar de menor a mayor, continuamos la selección y le decimos que lo ordene. Entonces él lo ordena del dato más pequeño y va aumentando hasta el dato más grande. Entonces la mediana va a ser igual mediana. Dijimos que seleccionamos los datos, entonces de la mediana, para este caso, de nuestra variable que es la tasa, y le damos Enter. Entonces nuestra mediana para este caso nos dio 8.776. ¿Listo? Y igualmente para la moda. Igual la moda. Entonces voy a seleccionar los datos de uno a uno para que se encuentren. Entonces seleccionan su base de datos. Hay otras formas con Shift y demás, pero vamos a hacerlos uno a uno. Le damos Enter. Y nos dice que nuestra moda es el valor de 7.712. Entonces rápidamente Excel ya nos brinda esa bondad de que nos permite hallar la mediana y la moda más fácilmente. ¿Listo? Y ya vimos cómo se hacía de manera manual. Otra
medida que vamos a trabajar es las medidas de dispersión. Entonces, estas medidas de dispersión nos muestran qué tan concentrados están los datos con respecto a un promedio. Entonces, si yo tengo mi promedio aquí, que está con línea punteada, este es mi promedio, la distribución que está con color rojo me está mostrando que los datos están muy cerquitas todos al promedio. Están todos los datos muy cerquitas a nuestro promedio. La distribución que está con color azul nos dice que si este es mi promedio, hay datos muy cerquita, pero hay datos que están muy lejos de nuestro promedio. Entonces están más dispersos. Entonces esa dispersión es lo que mide la varianza de la desviación estándar. ¿Qué tan concentrados están los datos con respecto a nuestro promedio? Entonces esa dispersión que mide esa distribución, para ese caso la varianza de desviación estándar, nos dice qué tanto o qué tan alejados están estos datos con respecto al promedio. Hay un modelo matemático que nos define cómo hallar la varianza de una distribución y nos dice que debemos de sumar cada dato y a cada dato restarle el promedio. Cuando tengamos esta suma, lo que hacemos es elevarla al cuadrado. Después que tengamos esto elevado al cuadrado, nos dice esta sumatoria que les dio acá elevada al cuadrado, divídala entre n, que es la cantidad total de datos. Y para la varianza me dice, finalmente, a todo ese modelo matemático, vamos a sacarle la raíz y esa es nuestra varianza, que nos determina qué tan disperso están los datos con respecto al promedio. Vamos a ver cómo se hace de manera manual y finalmente lo hacemos con la fórmula de Excel para que nos demos cuenta que es muy sencillo. Vamos a seguir el orden que está acá en el modelo. Lo primero que hago es tomar cada dato y restarle el promedio. Entonces, digo igual, cada dato, o sea, tomo 7.725 y le resto, nos dice que le restemos el promedio. Ya habíamos hallado el promedio para acá, que es 8.006. Entonces, ese promedio para que ustedes puedan correr la celda y únicamente tengan que hacerlo en la primera, los van a fijar con F4. Van a F4, que F4 lo que hace es mantenerme esta celda de promedio fija para poder hacer lo siguiente. Entonces, separa aquí en la parte inferior del cuadrito, y ustedes pueden arrastrar hasta el final de las selecciones, ¿no? Hasta el final de la selección. Listo. Entonces, ya tengo cada dato menos el promedio. Ahora el modelo matemático me dice que cada dato menos el promedio debo de elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es elevar al cuadrado? Si yo tengo aquí el valor de 2 y aquí tengo el valor de 2, elevarlo al cuadrado es multiplicar 2 por 2. Entonces voy a hacer algún paso muy sencillo para que a ustedes se les facilite, que es igual el valor de 281, como es al cuadrado, lo multiplico nuevamente por 281. Entonces hay que elevado al cuadrado y le doy enter. Nuevamente, lo que ustedes hacen es seleccionar de la parte inferior y ustedes arrastran la celda hasta el final y ya tienen la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces vamos acá, vean, cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Vamos acá. ¿Qué nos dice? Ya tenemos esa sumatoria. Nos dice, esa sumatoria divídala en n. Entonces, vamos a ver cuál es la sumatoria. Voy a llevarme esta fórmula aquí para el final. Para poder... Acá, entonces aquí tengo la sumatoria. Entonces, ¿cómo saben la sumatoria de cada dato menos x al cuadrado? Van ustedes aquí a autosuma y él tomó todos los datos de la sumatoria. Por favor, le dan enter, ¿listo? Aquí tenemos la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Vamos aquí, ¿listo? La sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Dice, divídalo entre n. Ya todos sabemos que n, ¿cuánto es? 100. Entonces vamos a dividirlo en 100, en n. Y finalmente le vamos a sacar la raíz. Listo, vamos a hacer ese procedimiento. Entonces a esto, que es la suma, vamos a dividirlo entre, ¿cuánto dijimos? Entre n, que n es 100.
Y lo último que hacemos es sacarle la raíz. Entonces aquí colocamos, vamos a colocar la mayúscula, la raíz de la suma de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Cierro acá el paréntesis. Me dice que es 2778.36. O sea, la dispersión de estos datos que están acá, si con respecto al promedio, está dándonos que es de 2778. Están dispersos. ¿Por qué? Porque tenemos valores muy pequeños de 967, por ejemplo, acá, y tenemos valores de 8800. Entonces, la dispersión general de la distribución con respecto a su promedio es de 2778. Ya teniendo este valor, entonces, ahora sí voy a decirle a ustedes cómo se hallaría de manera rápida. De manera rápida, entonces, ¿qué hacen ustedes? Voy a hacerlo aquí al final para ver que nos da lo mismo, ¿listo? La fórmula de Excel nos dice que igual desviación estándar, para este caso de la población, selecciono los datos, le damos Enter y nos dice que la desviación estándar para este caso nos da 2778.36 con la fórmula del Excel. Y allá con la tablita manualmente nos dio 2778. Entonces aprendimos a hallarlo con la tabla y aprendimos a hallarlo a través del modelo matemático que nos trae Excel. Entonces nos damos cuenta que el promedio está por acá con 8006. Acá tengo 8000. Y lo disperso que están los datos con respecto al promedio, la distribución modelaría de un color azul, que es 2778 con respecto al promedio. Listo, profe Lady. Le doy paso al profe Carlos para que por favor continúe con la presentación. Gracias, estimados estudiantes. Muchas gracias, profe Gustavo. Buenas noches, estimados estudiantes. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aplicaciones, compartir. Compartir pantalla. Muy bien. ¿Me confirman si se está viendo ya la pantalla? Muy Sí, bien, profe. profe, muy bien. Listo. Entonces, me corresponde explicar la parte de cálculo de medidas de posición y lo de regresión lineal. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos trabajado, la situación, pues son datos asociados pues a los valores de matrícula en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, nuestra universidad. Y tenemos entonces las variables como tasa de matriculación, deserción, aprobación, reprobación y repitencia. ¿Sí? Entonces, voy a tomar para la variable, esto más grande, tasa de matriculación, ¿cierto? Aquí selecciono la variable y los datos se actualizan. Pero aquí tenemos que son alrededor de 100 datos que tenemos disponibles para analizar. ¿No? Entonces, estas medidas de posición tienen la ventaja. Espere, conecto esto un momentico acá. Bien, esto. Las medidas de posición entonces nos permiten hacer una interpretación rápida y visual de qué tan disperso están los datos, ¿cierto? Lo tenemos aquí, ¿cierto? La dispersión de los datos. Tenemos entonces para esta actividad 3 medidas de posición. Esto tenemos inicialmente los cuartiles, luego tenemos los deciles y los percentiles. Los cuartiles hacen referencia a tomar el conjunto de datos, ¿cierto? El conjunto de datos que tenemos y dividirlo en 4 partes, ¿sí? De tal manera, pues, de que cada una de las partes o cada uno de los cuartiles estaría representando el 25% de la información del total de los datos, ¿sí? En este caso, cuando nos hablan de cuartil 2, ¿cierto? Es como si estuviéramos hablando de 2 cuartos, ¿cierto? Lo que equivale a 1 medio
O sea que estaríamos hablando de la mitad de los datos, ¿cierto? La mitad de los datos. La mitad de los datos pues corresponde al 50% de la información, ¿sí? Eh, por ejemplo, si no fuera el cuartil 2, sino que fuera el cuartil 1, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de un cuartil 1, que vendría siendo un cuarto, que estaría representando entonces 0,25 de la información o el 25% de toda la información que tenemos en los datos, ¿sí? Porque tenemos aquí mencionados los cuartiles, ¿cierto? En grupos de 4 y cada grupo representa el 25% de la información. Bien, entonces la ventaja de Excel es que ya tiene un poco de fórmulas ya preestablecidas para facilitar todos estos cálculos. ¿M? Entonces, nosotros escribimos aquí simplemente igual cuartil, ¿cierto? Seleccionamos aquí el cuartil y entonces aquí nos dice que tenemos que seleccionar la matriz o la base de datos que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces, nos desplazamos acá arribita donde comienza los datos, en este caso datos de matriculación, y seleccionamos la primera celdita donde están los datos, ¿sí? Una forma es simplemente con el mouse arrastrar y seleccionar todos los datos, ¿cierto? Otra forma más rápida es con el teclado, Control Shift y la flecha, el teclado con las flechas hacia abajo, y él los selecciona todos automáticamente, ¿cierto? Como les decía, esa es una de las alternativas y la otra, que es un poco más dispendiosa ya con el mouse, ¿cierto? Seleccionar, seleccionar toda la información manualmente, ¿sí? Ir hasta abajo y en este caso, pues seleccionar los 100 datos que tenemos disponibles. Dependiendo de la configuración de su equipo, pues aquí puede ser punto y coma o coma, ¿cierto? Luego mire que él nos dice qué es lo que queremos calcular, ¿cierto? Si el primer cuartil, el valor de la mediana, o sea, el segundo cuartil o el tercer cuartil. En este ejemplo, pues vamos a calcular cuartil 2, ¿sí? Podemos colocar directamente el valor con el teclado o seleccionar la celda donde esté asignado el valor del cuartil. En este caso, pues es la celda que tenemos aquí, la M63, ¿sí? Ahí ya habríamos terminado y cerramos paréntesis y le damos Enter. Y él calcularía entonces el valor de nuestro cuartil, ¿cierto? Entonces, de aquí lo importante, como comentaba la profesora Lady, no es hacer el cálculo, pues porque ya vemos que Excel lo hace todo ya prácticamente automatizado. Lo importante de eso es la interpretación, ¿sí? La interpretación de la información. Entonces, nosotros por acá tenemos cuartil 2, ¿cierto? Cuartil 2, este de aquí. Entonces, y aquí ya tenemos el valor asignado, que la respuesta que nos da acá el Excel. Entonces, aquí lo importante es qué significa ese valor de ese cuartil 2. Como ya habíamos mencionado, pues un cuartil 2 va a hacer referencia a que son 2/4 de la información, o sea, el 50% de los datos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros diríamos que el 50% de los datos, ¿cierto? Se encuentran o tienen un valor, ¿cierto? El 50% de los datos tienen un valor menor o igual, ¿cierto? Al resultado que nos dio aquí. En este caso sería 8.794, ¿sí? Esa sería como la interpretación de la información que nos da el cuartil, ¿sí? En este caso, pues en este caso particular, el cuartil 2, pues estamos hablando del 50%. Este 50% o cuartil 2 coincide con el valor de la mediana, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? ¿Sí? Mediana del conjunto de datos coincide con el valor del cuartil 2. ¿Sí? Chan. Entonces ya aquí colocamos pues la interpretación de la información. Ahora vamos a ver qué es lo que representa la medida de posición del decil, ¿cierto? En este caso, el decil hace referencia a tomar el conjunto de datos y dividir
los datos en 10 partes, ¿cierto? O sea, coger todo el conjunto de datos, ¿cierto? De datos y todo eso lo dividimos entre 10, ¿sí? De tal manera que cada valor del decil estaría representando el 10%, ¿sí? Entonces, si nos dicen que es un decil de 5, por ejemplo, eso equivale al 50% de la información. Si es un decil de 2, pues al 20% de la información y así sucesivamente. En este caso tenemos un decil de 7. Eso nos estaría indicando entonces que estamos hablando que vamos a analizar el 70% de la información de los datos que vamos a procesar, ¿sí? En este caso, pues, la fórmula para calcular eso se llama percentil en Excel. Entonces aquí empezamos colocando igual que percentil, ¿cierto? Percentil. Y aquí nos aparece la función, ¿cierto? De suerte. Devuelve el percentil del enésimo los valores en un rango. Chon. Listo. Entonces otra vez nos pide que asignemos los datos que vamos a procesar, ¿sí? Entonces seleccionamos aquí los datos, ¿cierto? Shift, seleccionamos los datos, punto y coma, y luego nos va a preguntar, pues, qué cálculo es que queremos resolver. En este caso, estamos hablando de calcular decil 7, ¿cierto? Decil 7, entonces es la celdita donde esté el valor y lo divido entre 10, ¿sí? Porque es un decil. Y cerramos paréntesis y nos daría el valor, ¿cierto? ¿Mm? Esto lo que quiere decir, entonces aquí es donde viene lo interesante, es la interpretación, ¿cierto? La interpretación, entonces, en este caso, para el decil 7, eso lo que estaría representando es que el 70% de los datos, ¿cierto? Son menores o iguales a el valor que encontramos, 9225,8, ¿sí? Esa sería entonces la interpretación de ese resultado cuando tenemos el caso de un decil, ¿cierto? En este ejemplo, pues decil 7, 70%, ¿sí? Si hubiera sido otro valor de decil, pues decil 1 sería el 10%, decil 2, 20% y así sucesivamente. ¿Mm? El otro valor de medida de posición que tenemos son los percentiles, ¿sí? En ese caso, entonces, cuando hablamos de percentiles, es tomar el conjunto de datos, todos esos datos, armar paquetes, dividirlos entre 10, entre 100, perdón, ¿sí? De tal manera, entonces, que cada uno de esos paqueticos, ¿cierto? De esos 100 paquetes, representan el 1% de la información. ¿Sí? En este ejemplo que tenemos aquí, entonces nos hablan del percentil 45, ¿cierto? ¿Sí? Eso quiere decir entonces que estamos analizando el 45% de la información de nuestra base, pues, del conjunto de datos que estamos analizando. ¿Mm? La fórmula es básicamente la misma, ¿cierto? Percentil, ¿sí? Nuevamente tenemos que ir y seleccionar el conjunto de datos que queremos analizar, ¿sí? Como les decía, vamos a hacer así manualmente o con el teclado Control Shift y las flechitas. Una vez seleccionado el conjunto de datos a analizar, le indicamos entonces cuál es el percentil que nosotros vamos a analizar. En este caso, pues el valor está aquí en esta celda, la celda S63, o también lo podemos hacer a mano, ¿cierto? 45 sobre 100, ¿sí? Porque estamos hablando de percentil. Como les decía, coger el conjunto de datos y dividirlos en 100 paqueticos. Cerramos el paréntesis y chan, nos da el valor, ¿sí? Igualmente, entonces, lo importante, ¿cierto? Lo que es significativo de estos cálculos es, como siempre, la interpretación de la información. En este caso estamos hablando de percentil
45, entonces lo que representa eso es que el 45% de los datos tienen un valor menor o igual a, en este ejemplo sería 8.449,85, ¿sí? Eso es lo que representaría esas medidas de posición en este caso. ¿Listo? Muy bien. Ya para finalizar, entonces, tenemos los modelos de regresión, ¿cierto? En este caso, regresión lineal. ¿Sí? La ventaja o la importancia de hacer cálculos de regresión es que nos permiten correlacionar variables, ¿sí? Y esa correlación entre variables o tratar de buscar esa relación que hay entre variables nos permite generar predicciones, ¿sí? O hacer predicciones sobre datos que todavía no tenemos, ¿sí? Hacer predicciones a futuro, por ejemplo, mirar como la tendencia de los datos, qué pasa si un valor aumenta de esas variables, cómo afecta una variable el resultado o el valor de la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca con los cálculos de regresión. Excel entonces tiene una ventaja que pues permite hacer estos análisis de una manera sencilla. Entonces voy a borrar aquí estos datos pues para empezar de cero, ¿cierto? Hagamos esto y esto. Listo. Entonces, tenemos tasa de matriculación y deserción, ¿cierto? Aquí podemos colocar, por ejemplo, aprobación, ¿sí? Buscar la relación entre el número de estudiantes matriculados y cuántos aprueban, ¿cierto? Esa sería como una de las interpretaciones que podemos saber si existe una relación entre esas variables, ¿no? El número de estudiantes que se matriculan versus los que terminan aprobando, ¿sí? Pues una vez seleccionadas las variables, lo que hacemos pues es justamente tomar las variables, seleccionarlas para proceder a hacer la selección del modelo. Entonces, una alternativa es esta, seleccionar las variables, los datos, venir aquí a la parte de insertar y la sección de gráficos, ¿sí? Que hay muchos gráficos para escoger. Nosotros tomamos estos de punticos, que son gráficos de dispersión, ¿cierto? Estos, dispersión. Él nos da una previsualización del resultado. Le damos a aceptar y lo pegamos aquí a un ladito, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que cada vez que hacemos un gráfico es identificar los ejes de coordenadas, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que agregarle etiquetas a los ejes, pues, para que podamos hacer una interpretación correcta y sin ambigüedad de los resultados, ¿sí? Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos la opción de diseño de gráfico, ¿cierto? Cada vez que damos clic sobre el gráfico, se activa esa pestañita arriba. Así que si hago clic por fuera, se inactiva y una vez estoy trabajando sobre el gráfico, se activa la opción de diseño de gráfico y voy acá a la parte izquierda que dice agregar elemento al gráfico, ¿cierto? Entonces aquí en el elemento al gráfico tenemos títulos de los ejes. Entonces vamos a agregarle un título al eje horizontal, ¿cierto? El eje X. Y ahora le vamos a agregar el espacio para colocarle el nombre al eje vertical o al eje Y, ¿cierto? Pues viene que ahí quedan las opciones de título de eje. Entonces en el eje Y tenemos la aprobación, ¿cierto? ¿Que cómo hace para saber uno que cuál es el eje Y? Normalmente Excel toma la primera columna como el eje X, en este caso la columna A, y la segunda columna como los datos correspondientes al eje Y y la primera columna al eje X, ¿sí? Entonces aquí colocamos ahora el título al eje X, que sería tasa de aprobación, ¿sí? La ventaja de identificar los ejes es que cualquier persona luego que vea su gráfico, pues va a saber qué es lo que se ha representado y va a poder entonces interpretar de manera apropiada pues, los resultados, ¿cierto? La información que usted ha extraído de esos datos, ¿sí? De ahí la importancia entonces de que siempre que tengamos un gráfico, cualquiera que sea, le coloquemos etiquetas y nombres a los ejes
para que no solamente sea el usuario, ¿cierto? Usted el que hizo el gráfico, la única persona que los pueda interpretar, sino que muchas veces estos gráficos pues hacen parte de informes y esto lo va a leer otra persona y pues esa otra persona pues no va a saber cómo usted interpreta esta información. Entonces por eso se lo tiene que dejar claro, pues para que sea fácil de interpretar por cualquier otra persona que esté revisando su documento, ¿sí? Muy bien. Entonces, como lo que nos interesa es ver si hay alguna relación entre estas variables, lo que otro que hacemos es agregar la famosa línea de tendencia, ¿sí? Entonces hacemos clic derecho sobre cualquiera de los puntos del gráfico y tenemos aquí la opción de agregar línea de tendencia, ¿cierto? En este cuadrito que se abre aquí, damos clic sobre línea de tendencia. Él por defecto siempre inicia con el modelo lineal, entonces lo dejamos ahí por ahora. Dejamos seleccionado el modelo lineal y vamos en la parte de abajo y le decimos que nos presente la ecuación del gráfico. Miren que ahí mismo se activa la ecuación del gráfico y que nos presente el valor del R cuadrado, ¿cierto? Sí, una vez ya aparecen estos valores, ya podemos coger esta tablita y ponerla acá arriba pues para que no estorbe aquí en el gráfico. Podemos ir, seleccionar la línea de tendencia. Si queremos le cambiamos color pues para que se note más, ¿cierto? Y poderla identificar fácilmente. Podemos también aquí cambiarle el tamaño a los puntos, pues para que se note más dónde está la línea de tendencia. Muy bien. ¿Listo? Una vez ya tenemos graficado nuestros datos, ¿sí? Entonces, ahora venimos acá donde está como la interpretación nuevamente. Excel, pues, él hace toda la magia, pero nosotros como usuarios son los que tenemos que saber aprovechar esta información y sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí los datos de la ecuación, ¿cierto? Esto para acá, es esto un poquito más grande y que se note, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la ecuacióncita, ¿cierto? Y, ¿sí? Y acá tenemos una tabla donde podemos identificar o interpretar qué significa cada uno de los términos, ¿sí? Tenemos por aquí el término A que hace referencia a la pendiente. La pendiente, como su nombre lo indica, hace referencia a la inclinación, ¿cierto? Como cuando uno va a subir una montaña, ¿cierto? Y uno dice, ah, esa montaña está muy inclinada, tiene mucha pendiente, ¿cierto? ¿Sí? Hace referencia entonces ese término A al grado de inclinación, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el signo, ¿cierto? El signo que tiene esa pendiente. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ese término que acompaña, perdón, a la X, ¿cierto? Miren que siempre acompaña ahí a la X. Este término entonces es la famosa pendiente, ¿sí? En términos, pues, que les gustan los matemáticos, pues esa pendiente representa el grado de inclinación de esa línea recta que tenemos ahí representada con punticos rojos, ¿sí? Muy bien. El otro término que debemos identificar, en este caso, hace referencia entonces al término B o el intercepto, ¿cierto? Que vendría siendo este de aquí, ¿sí? El intercepto. ¿Qué representa ese valor? Ese valor representa entonces el punto donde se corta o se toca o que esta línea recta, ¿cierto? Toca al eje Y, ¿sí? Lo corta, lo intercepta, como su nombre justamente lo está indicando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el eje Y y el eje X y tenemos una línea recta, ¿cierto? El punto, ¿cierto? El valor en Y, donde la línea recta toca al eje X, se le conoce entonces como intercepto. O sea, es el valor de Y cuando X vale 0, ¿sí? Si usted aquí le pone a X valor de 0, pues cualquier número multiplicado por 0 da 0, ¿cierto? Entonces me queda que Y es igual a B, ¿cierto? O sea, es este punto de aquí.
cuando x vale 0, la línea recta toca al eje y justamente en ese valor. ¿Sí? Esa sería como la representación o lo que significarían cada uno de los términos pues, de la ecuación de la línea recta en este modelo de regresión, justamente llamado pues, modelo de regresión lineal. ¿Sí? Porque lo representa la ecuación de una recta. ¿Mm? Muy bien. El otro dato entonces que tenemos que analizar e interpretar es este, ¿cierto? Ese valor de R hace referencia entonces qué tan confiable, ¿cierto? Qué tan ajustados están los datos o qué tan bien se ajustan los datos al modelo que escogimos. En este caso el modelo que escogimos es un modelo lineal, ¿cierto? Se supone entonces que los valores de R, ¿cierto? De R cuadrado, en la medida en que se acerquen al 100%, quiere decir que la correlación es perfecta, ¿cierto? Que hay una relación lineal óptima, ¿sí? Que los datos efectivamente tienen una correlación lineal, que el modelo lineal lo representa muy bien, su variación se ajusta al comportamiento de una recta. Como vemos aquí, ese valor de R está lejos del 100%, ¿sí? Nosotros ya podemos intuir, pues, que efectivamente, pues, para nada tiene un comportamiento lineal y, pues, ni siquiera necesitaríamos eh, visualizar el valor de R, pues, porque aquí lo estamos viendo, ¿no? Tenemos unos datos por acá abajo y otros por acá arriba, ¿cierto? Entonces no hay comportamiento lineal como tal, ¿sí? Bien. Esto ya lo voy a quitar de aquí. Chum. Ujú. Como les decía, entonces la regresión permite relacionar variables, no solamente la regresión lineal, sino que como veíamos, hay varios modelos de regresión, exponencial, logarítmico, de polinomio, de potencia, ¿sí? Y el objetivo de hacer modelos de regresión es justamente hacer predicciones de las variables. ¿M? Bien, eso sería, aquí entonces nos piden si la relación entre las variables es positiva o negativa. Entonces acá nos dan esta tablita, este gráfico, ponerlo por acá arriba para acompañar aquí, ¿cierto? Nos preguntan si la relación, ¿cierto? Si ese gráfico tiene un comportamiento positivo, negativo o es nulo, o sea, cero, ¿cierto? ¿Sí? Pues aquí nosotros podemos notar que esta línea recta, pues no tiene un comportamiento positivo, ¿cierto? No está inclinada, ¿cierto? No está inclinada para acá, ni está inclinada hacia acá. Está básicamente formando una línea horizontal, ¿cierto? O sea, la representación que más se acerca sería esta, ¿cierto? De cero. Luego nos piden por acá hallar el porcentaje. Entonces, una cosa que se ha notado pues en los foros cuando se hace la retroalimentación es que varios estudiantes además cometen el error de venir acá al punto de inicio, porque aquí se les está indicando pues cuál es el procedimiento pues para hacer el cálculo, ¿cierto? Sumar simplemente el valor de la R cuadrado y multiplicarlo por 100, ¿cierto? Aquí tenemos el valor de R y simplemente es multiplicarlo por 100, como aquí está indicado. Pero yo creo que la confusión está es que como se pide el valor de porcentaje, entonces vienen acá a la parte de inicio donde están las opciones de número, ¿cierto? Y aquí en número está la opción de porcentaje. Aquí está, porcentaje, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que lo que hace Excel es que vuelve y multiplica por 100, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si van a utilizar la opción de que aparezca el símbolo de porcentaje, entonces aquí simplemente pues no lo multiplican por 100, sino que simplemente toman el número y lo ponen en formato de porcentaje, porque aquí esta opción de número lo que hace es cambiar el formato, ¿cierto? Lo cambia a porcentaje, entonces él automáticamente hace esa operación internamente. Si lo hacemos solo que represente el número, ¿cierto? Entonces nos va a dar el número que corresponde, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esas dos opciones, o lo multiplica por 100 y lo deja ahí ya quieto, ahí ya está en porcentaje, ¿sí? O
le cambia el formato, pero entonces en ese caso no lo multiplica. ¿Listo? Esta parte aquí así no he notado problemas en el procedimiento, pues simplemente es utilizar la función raíz y se saca la raíz cuadrada del valor, ¿cierto? De la R en este caso. Lo que sí he notado es que no están colocando el análisis, la interpretación que se solicita, ¿cierto? ¿Sí? La información que se solicita y es indicar si ese nivel de correlación a qué corresponde, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá nos dan una tablita que nos sirve como guía para el valor de R. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que es R, ¿cierto? Lo que debemos comparar. ¿Sí? Es el valor de la R y no el del R cuadrado, ¿sí? Mucho ojo. Entonces venimos acá y miramos ese valor de R, en cuál de estos intervalos lo podemos ubicar, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que R tiene un valor de 0,02, ¿cierto? Y aquí tenemos 1, este nos sirve, 0,9 y aquí tenemos 0,02. O sea, es más pequeño, o sea que por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. 0,3, 0,6, no, todavía es más pequeño todavía. O sea, es menor, efectivamente, el resultado que nosotros hemos obtenido es menor a 0,3. O sea, efectivamente R es mayor que 0, ¿sí? Pero no tan grande como 0,3. O sea que R está justamente en este intervalo y tenemos que cuando ocurre eso, cuando está aquí en este rango de valores, la R, decimos que no hay correlación. Entonces ustedes aquí tienen que colocar que ese modelo no tiene, o esa selección de variables, dicen que no hay correlación, no hay correlación entre las variables, entre las variables. ¿Listo? Entonces, esto es lo más importante del análisis pues, de los modelos de regresión. Identificar o concluir si efectivamente el modelo permite hacer una predicción, porque si no hay correlación entre las variables, como es este el caso, pues difícilmente el modelo puede hacer alguna predicción confiable, ¿no? Bien. La última parte del ejercicio es simplemente pues hacer predicciones, ¿cierto? Esta es la predicción, con lo cual debemos utilizar los datos que hemos obtenido pues de nuestro modelo, ¿sí? Sin importar pues de que no haya correlación, pues simplemente es hacer el ejercicio, teniendo en cuenta pues que en este caso no hay correlación. ¿Listo? Bien, eso sería, creo que ya se abordaron los temas de esta parte correspondiente pues a la regresión lineal y la interpretación de los resultados. Ah, creo entonces que viene cha, una sección de preguntas o algo así. Y pues llenar el formulario de asistencia que lo estoy compartiendo en el chat. Preguntas. Bueno, profe Carlos, yo creo que no hay preguntas, entonces podemos dar por terminado nuestro taller. Estimados estudiantes, muchas gracias por participar en él. Espero hayan comprendido un poco más los conceptos y los temitas pues más a fondo de Excel. Que tengan una excelente noche. Cualquier cosa pues estamos atentos acá para servirles, pendientes de la SIP em, y de las webs ya para la próxima fase. Ok. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches, que descansen.